Título: Te esperé demasiado tiempo. Premisa: durante años estuve a los pies de Valeria. Éramos mejores amigos, pero yo estaba perdidamente enamorado. La vi enamorarse de otros, usó mi cariño como refugio, y cuando finalmente me atreví a confesarle mis sentimientos, me humilló. Me dijo que nunca podría estar con alguien como yo. Me fui de la ciudad, roto. Pasaron los años. Me reconstruí. Cambié. Volví, no por ella, pero el destino quiso que nuestros caminos se cruzaran otra vez. Esta vez, ella era la que me miraba como yo solía mirarla a ella. Pero ya no era el mismo. Corazón Negro capítulo 1, siempre estuve ahí. Hay momentos que uno recuerda sin querer. Como un zumbido que se cuela en medio del silencio. Yo tengo muchos de esos, casi todos relacionados con ella. Recuerdo la primera vez que vi a Valeria. Teníamos 15 años. Ella acababa de mudarse a la ciudad y llegó a mi salón en mitad del ciclo escolar. Se sentó junto a la ventana, justo en el pupitre vacío al lado del mío. Su cabello era largo, lacio, color castaño oscuro. No habló mucho ese primer día, pero cuando me pidió prestado un bolígrafo con una sonrisa leve, sentí algo que nunca había sentido. No era amor. Era otra cosa, como si una parte de mí despertara. Valeria era de esas personas que parecían tener un imán natural para atraer miradas. No solo por su físico, sino por su energía. Ella hablaba y todo el mundo la escuchaba. Se reía y todos reían con ella. Pero lo que la hacía distinta era cómo me trataba a mí, con una dulzura especial. O al menos eso creía en aquel entonces. Rápidamente nos hicimos inseparables. Ella me llamaba su mejor amigo, su confidente. Me contaba todo, sus dramas familiares, sus problemas con otras chicas del salón, y claro, sus amores. Sí, porque Valeria se enamoraba con facilidad. Y yo estaba ahí, cada vez que uno de esos amores le rompía el corazón. Recuerdo cuando lloró por Leo, un tipo del equipo de fútbol. Ella se deshacía en lágrimas en mi hombro, y yo solo pensaba, ¿por qué no yo? Yo estaba enamorado de Valeria desde el primer año. Y nunca se lo dije. Tenía miedo de perderla, miedo de arruinar lo que teníamos. Así que me conformaba con ser el amigo, el paño de lágrimas, el que siempre estaba disponible. Me aprendí sus horarios, sus gustos, sus frases. Sabía qué música la calmaba, cómo le gustaba el café, qué palabras no soportaba. La conocía más que a mí mismo. Pero ella nunca me vio como hombre. Me veía como apoyo, como consuelo, como sombra. A los 19, cuando ya estábamos en la universidad, pensé que quizás había llegado mi momento. Pasábamos aún más tiempo juntos. Me buscaba a cualquier hora, me llamaba cuando se sentía sola, me abrazaba con fuerza cuando tenía miedo. Sus palabras eran ambiguas, sus gestos, aún más. Una noche, la llevé a mirar las estrellas. Era una costumbre nuestra, desde el colegio. Solo que esa noche sentí que había algo distinto. El viento soplaba con suavidad, y ella se acomodó junto a mí, con la cabeza sobre mi hombro. ¿Sabes? A veces pienso que contigo me siento más segura que con nadie, me dijo. Y ahí, justo ahí, cometí el error. Valeria, yo te amo. Ella se quedó en silencio. Por unos segundos, lo juro, vi en sus ojos una emoción, algo que parecía ternura. Pero fue tan breve que quizás me lo imaginé. Luego se rió. No una risa cruel, pero sí nerviosa, incómoda. ¿Hablas en serio? Me preguntó, con una ceja alzada. Sí. Te amo desde hace años. Solo que, no me había atrevido a decírtelo. Se apartó. Cruzó los brazos y se mordió el labio, como si tuviera que decir algo que no quería decir. Mira, tú eres muy importante para mí, de verdad. Pero, yo no podría estar con alguien como tú. Me congelé. ¿Cómo, alguien como yo? No lo tomes a mal, es solo que, eres muy bueno, muy noble. Pero yo necesito a alguien que, no sé, que me desafíe, que me haga sentir viva. ¿Y yo no te hago sentir viva? Tú me haces sentir cómoda. Como un hermano mayor. No sé explicarlo. Y ahí fue cuando lo entendí. Había sido un idiota todo este tiempo. Pensaba que esperar pacientemente, ser incondicional, demostrarle que era mejor que todos esos tipos, me haría ganar su amor. Pero no. Ella nunca me vio como opción. Solo como un soporte emocional.
Esa noche, no dije nada más. La llevé a su casa y no la volví a ver en semanas. Algo dentro de mí se rompió. Fue como si me hubiera despertado de un largo sueño. Me di cuenta de que había vivido para ella. Que me había construido a su alrededor. Y que ella no solo no me correspondía, sino que ni siquiera me respetaba como hombre. Fue entonces cuando tomé la decisión. Me iría. Lejos. A otra ciudad, otro país. Necesitaba empezar de nuevo. Sin ella, sin los recuerdos, sin esa versión de mí que vivía solo para esperar una migaja de su afecto. Me fui a Madrid con una beca. Empecé desde cero. Viví en un piso pequeño, trabajé de camarero, estudié por las noches. Me caí 1000 veces. Pero aprendí a levantarme solo. Aprendí a no necesitarla. A no necesitar a nadie. Con los años, fundé una pequeña empresa de diseño tecnológico junto a un amigo que conocí en la universidad allá. Fue difícil, pero poco a poco crecimos. Y yo también. No solo como profesional, sino como persona. Cambié. Me volví más firme, más directo. Más selectivo con las personas. Aprendí a decir no, a poner límites. A valorarme. 5 años después, volví a mi ciudad. No por ella. Ni siquiera pensé en Valeria al tomar esa decisión. Volví porque era hora de abrir una nueva sucursal de nuestra empresa en Latinoamérica. Y sí, mi ciudad natal era el lugar ideal. Pero el destino tiene un extraño sentido del humor. El primer día que regresé, la vi. Y lo peor es que ella también me vio. Capítulo 2. El regreso del que ya no soy. 5 años. Eso fue lo que necesité para reconstruirme. Para levantarme del polvo que quedó de mí después de aquella noche. 5 años para volver a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Regresé a mi ciudad a los 27. Más maduro, más seguro. No era millonario, pero había construido algo con mis manos, con mis errores y con mi voluntad. Ya no buscaba aprobación. Ya no buscaba a Valeria. Pero ese primer día, el destino, como si llevara una cuenta pendiente, me puso frente a ella. Yo había salido a recorrer el centro, una mezcla de nostalgia y curiosidad. Entré a un café que solíamos frecuentar en la universidad. No lo elegí por eso, solo estaba cerca del edificio donde sería nuestra primera reunión con un socio local. Y entonces, la vi. Valeria estaba ahí. Sentada sola en una mesa al fondo, frente a una laptop, tomando un capuchino. Su cabello era más corto, más claro. Llevaba lentes ahora. Y por alguna razón, su expresión no era la misma de antes. No tenía ese brillo arrogante. Se veía cansada. Más adulta, sí, pero también más apagada. Ella me vio primero. ¿Eres tú, Matías? Levanté la mirada. No lo había planeado, pero tampoco me escondí. Asentí con una sonrisa cordial. Hola, Valeria. Se levantó de inmediato y vino hacia mí como si no hubieran pasado 5 años sin hablarnos. No lo puedo creer. Estás tan distinto. Me abrazó como si fuéramos viejos amigos reencontrándose en una película. Yo apenas correspondí el gesto. Estás irreconocible. Ha pasado mucho tiempo, dije, tomando asiento. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste de visita? ¿Sigues viviendo en España? Vine a abrir una oficina acá. Mi empresa está creciendo y necesitábamos expandirnos a América Latina. ¿Tienes una empresa? Preguntó, con una mezcla de asombro y admiración. Sí. Diseño de sistemas de automatización. Empezamos siendo 3, ahora somos 30. Es pequeño todavía, pero va bien. Sus ojos brillaron. No supe si era por mí o por lo que representaba. Vaya, ¿quién lo diría? Sonrió. Siempre supe que tenías talento, pero... No terminé su frase por ella. Me limité a sonreír con la misma calma que me enseñé a fingir durante años de frialdad emocional en Madrid. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy publicista. Trabajo en una agencia, la verdad no es lo que soñaba, pero se paga bien. O eso intento creer. Bajó la mirada por un segundo. Oye, me da gusto verte. De verdad. La conversación fluyó por unos minutos más. Superficial, pero educada. Me hablaba como si no hubiera pasado nada entre nosotros.
Como si yo no hubiera confesado mis sentimientos y ella no los hubiera destruido con una frase que todavía me visitaba en sueños. No podría estar con alguien como tú. Era curioso. En otro tiempo, solo con verla me temblaban las manos. Ahora, la sentía ajena. Familiar, pero lejana. Como una foto antigua que uno encuentra y ya no duele. Nos despedimos con un a ver si nos vemos. Frase típica. No pensé que pasaría. Pero la vida tenía otros planes. Una semana después, me la crucé en una reunión de negocios. La agencia de publicidad con la que mi empresa estaba por asociarse, era donde trabajaba Valeria. Cuando entré a la sala de juntas, ella ya estaba ahí. Se quedó helada al verme. Yo simplemente saludé con cortesía. Los demás no notaron nada, pero entre nosotros flotaba un pasado no resuelto. Ella evitaba mi mirada, pero cuando se cruzaba con la mía, no podía sostenerla. Después de la reunión, se acercó. ¿Podemos hablar? Fuimos a la terraza del edificio. Había brisa. Y silencio. No sabía que tu empresa trabajaría con nosotros, dijo. Tampoco sabía que trabajabas aquí, respondí sin rodeos. Mati, no sé si te incomoda esto. Si prefieres que no trabajemos juntos, puedo pedir que me asignen a otro proyecto. No es necesario. Soy profesional. Sé separar las cosas. Se quedó mirándome. Había algo en su expresión, como arrepentimiento. O tal vez nostalgia. Te ves tan diferente, murmuró. Antes eras más callado. Más sumiso. Ahora hablas con tanta seguridad. Tienes presencia. No dije nada. Me limité a mirarla, esperando que dijera lo que en el fondo ya sabía que venía. He pensado mucho en ti, ¿sabes? Confesó. Me sentí muy mal por cómo te traté aquella vez. Fui cruel, y ni siquiera lo entendí hasta mucho después. No te preocupes. Todos maduramos de distintas formas. No, Matías. No fue solo eso. Es que, hizo una pausa. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Tú siempre estuviste ahí para mí. Fuiste lo más real que tuve. Y lo desaproveché. Sentí un nudo en la garganta. No porque me emocionara, sino por lo irónico que era. Ella hablaba como si yo siguiera siendo el mismo. Como si pudiera retroceder. Como si los años de dolor se pudieran borrar con un me equivoqué. Gracias por decirlo, respondí. ¿Tienes a alguien? Preguntó, bajando la voz. La pregunta me sorprendió. No por su contenido, sino por su intención. No, dije. Pero estoy bien así. Tal vez, podríamos vernos algún día. Hablar. En otro contexto, digo. Su voz temblaba ligeramente. Me miraba con esos ojos que antes buscaban aprobación, y ahora pedían algo más, una segunda oportunidad. Y ahí supe que la venganza no era gritarle, ni restregarle lo que había logrado. La venganza era esa. El silencio. La certeza de que ahora yo tenía el control. Que el que alguna vez mendigó amor, ahora tenía la dignidad para decir no. No lo creo, Valeria. No creo que eso sea buena idea. ¿Por qué? Susurró. Porque no soy el mismo. Y tú tampoco. Y hay cosas que cuando se rompen, ya no se arreglan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo dijo, pero lo vi. Bajó la mirada. Se quedó quieta por unos segundos, y luego asintió. Entiendo. Nos despedimos con un apretón de manos. Frío. Formal. Y cuando me di la vuelta, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Capítulo 3. Ella empezó a buscarme, cuando yo ya no la buscaba. Creí que después de nuestra charla en la terraza, todo quedaría atrás. Supuse que habíamos cerrado un ciclo, como dos adultos que se enfrentan al pasado y lo entierran con dignidad. Pero no fue así. Una semana después, Valeria me escribió. No era nada romántico. Un simple mensaje, casi inocente. Hola Matías, ¿tienes 5 minutos para revisar unas ideas que se me ocurrieron para el proyecto? Podría pasarte el borrador si estás libre. Dije que sí. Pensé que sería solo eso, trabajo. Profesionalismo. Pero no. Cuando llegó a la oficina, no traía ningún borrador. Te mentí, dijo al sentarse. No quería hablar del proyecto. Me crucé de brazos. Estábamos solos en la sala de reuniones.
Era martes por la tarde. Llovía afuera, como si el clima se negara a olvidar. ¿Entonces? Solo quería verte. Pausó. Quería decirte que me arrepiento. No respondí. Solo la miré, esperando que soltara todo de una vez. Fui una estúpida, Matías. Cuando me confesaste lo que sentías por mí, yo no supe qué hacer. Tenía a alguien más. Y tú, eras tan bueno, tan noble. Me dabas paz. Pero yo quería caos. Pasión. El tipo de amor que te arrastra y te hace sufrir. Nunca entendí que la paz también era amor. Tuve que tragar saliva. Porque lo que decía no era nuevo. Lo había leído 1000 veces en libros y lo había escuchado en canciones, pero escucharla a ella, después de tanto tiempo, fue como sentir una herida vieja palpitar de nuevo. Yo no era lo que buscabas, le dije. Y está bien. No todos nacimos para encajar con todos. Eso creí, pero me equivoqué. Cuando te fuiste, pensé que era una fase. Que ibas a volver a escribirme. Que ibas a seguir ahí. Pero no lo hiciste. Porque aprendí a respetarme, dije, esta vez con voz firme. Aprendí que quien te quiere, no te hace sentir como si fueras una opción. Se quedó en silencio. Miró sus manos. Parecía otra. Ya no era la chica segura de sí misma que solía caminar por los pasillos de la facultad como si el mundo le debiera algo. Ahora era una mujer rota por dentro. Y no lo celebré. No lo disfruté. Porque la verdad es que parte de mí, todavía la quería. Lo peor de la venganza es eso. Cuando llega el momento de tener el poder, uno se da cuenta de que ya no lo necesita. Y a veces, que tampoco le da paz. ¿Sigues sintiendo algo por mí? Me preguntó, sin rodeos. Podría haber dicho que no. Pero mentirle a ella era mentirme a mí. Una parte de mí, sí. Pero ya no de la misma forma. No te idealizo. No te espero. Solo me acuerdo de ti como quien se acuerda de una casa que alguna vez fue hogar y que hoy está en ruinas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró. Pero el temblor en sus labios decía lo que su orgullo no le permitía verbalizar. ¿Podrías darme una oportunidad? Para conocernos de nuevo, sin el pasado. Ese fue el momento más cruel. Porque no lo dijo con arrogancia. No lo dijo como quien está jugando. Lo dijo desde un lugar honesto. Como quien realmente quiere enmendar algo que sabe que destruyó. Y aún así, no puedo, Valeria. Ella apretó los puños sobre la mesa. ¿Por qué no? Porque ya no estoy disponible. Emocionalmente. No quiero regresar a un lugar donde fui invisible. No quiero construir algo con alguien que solo me ve cuando brillo, y no cuando estaba apagado. Se quedó en silencio. Y esta vez, no intentó justificarse. No dijo que había cambiado. No dijo que merecía otra oportunidad. Solo murmuró. Lo entiendo. Nos despedimos de nuevo. Esta vez no hubo manos. Ni abrazos. Solo un intercambio de miradas entre dos personas que alguna vez compartieron algo que nunca fue real al mismo tiempo para ambos. Y lo supe, la venganza había terminado. No porque gané, sino porque ya no necesitaba que ella perdiera. Esa noche, recibí su último mensaje. Gracias por haberme amado de verdad. Lo siento por darme cuenta tan tarde. No lo respondí. No por rencor. Sino porque no hacía falta. Capítulo 4. La última vez que la vi, no sabía que sería la última. Habían pasado 2 meses desde aquella conversación. Desde su último mensaje. Desde que decidí no responder. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. No era una felicidad plena, tampoco era tristeza. Era otra cosa. Un equilibrio. Como si mi alma, después de tantos años persiguiendo algo que nunca existió realmente, hubiera aprendido a caminar sola. Mis días volvieron a ser míos. El trabajo, los amigos, mi madre, incluso el silencio del departamento por las noches, todo tenía otro sabor. Me hablaba distinto. Ya no dolía recordar. Tampoco dolía olvidar. Y entonces, una mañana cualquiera, mientras tomaba café en una terraza del centro, la vi. Cruzando la calle. Sin saber que yo estaba ahí. Caminaba sola. Llevaba el cabello recogido y un abrigo beige. En la mano, un portafolio. Y algo en su forma de andar me dijo que ya no era la misma. La observé en silencio. No me moví. Solo respiré.
Porque supe, en ese instante, que ella ya no iba a buscarme. Que no habría más mensajes. Más excusas. Más intentos. Y me di cuenta de algo, la historia se había cerrado sin necesidad de un adiós dramático. Sin una escena de película. Sin un te extraño tardío o un aún te amo. Ella siguió caminando hasta que desapareció entre la gente. Y yo, me quedé ahí, con el corazón sereno, el café ya frío, y una certeza silenciosa, esa fue la última vez que la vi. Y fue suficiente. No necesitaba que regresara. No necesitaba que me amara. Lo único que había necesitado, todo este tiempo, era darme cuenta de que ya no necesitaba nada. Porque a veces, la verdadera venganza no es volverse exitoso, ni que te rueguen amor, ni siquiera decir te lo dije. A veces, la verdadera venganza es poder ver a quien te rompió el corazón, y darte cuenta de que ya no te duele. Que ya no esperas nada. Que lo que una vez te desveló, hoy te deja dormir. Que el amor propio, ese que tardaste años en encontrar, te abraza mejor que cualquier otro abrazo. Y entonces entiendes que ganaste. No contra ella. Sino contigo. Ese día volví a casa caminando. No con el pecho inflado. Sino liviano. Porque, después de todo, esperarla tanto tiempo no fue un error. Fue parte del camino que me enseñó a no volverme a abandonar por nadie. Ni siquiera por el amor. Capítulo 5, no terminé con ella. Terminé conmigo mismo, el que la seguía esperando. Dicen que el amor verdadero no muere. Que si fue real, se queda para siempre en algún rincón del alma. No sé si eso es cierto. Pero sé que a veces, el amor no muere, se transforma. Se vuelve un recuerdo amable, una carta que nunca enviaste, una canción que ya no duele tanto cuando suena en el auto. Un perfume que alguna vez te hizo voltear y ahora solo te arranca una sonrisa leve. Melancólica. Tranquila. Después de aquella mañana en el café, seguí con mi vida. Volví a viajar. Me dediqué a proyectos nuevos. Conocí otras personas. Algunas pasaron sin dejar huella. Otras dejaron algo que, aunque no fuera eterno, fue sincero. Pero a ella, no volví a verla. Ni en persona. Ni en redes. Ni en rumores. Era como si el universo hubiera decidido que nuestra historia merecía descansar en paz. Sin sobresaltos. Sin epílogos innecesarios. Una tarde, mientras arreglaba mi biblioteca, encontré una vieja caja. Dentro estaban cartas, fotos, entradas de cine, papelitos doblados, cosas de hace una década. De esos días donde todo parecía eterno y nada lo era. Entre todo, había una nota suya. Pequeña. Escrita a mano. Su letra, redonda y limpia. Gracias por escucharme siempre, Matías. Eres lo más noble que he conocido. Me senté en el suelo con esa nota entre los dedos. Y por primera vez en años, lloré. No por ella. Sino por mí. Por el yo de antes. Por el que la esperó. Por el que soñaba con una historia que nunca fue mutua. Por el que se preguntó durante años qué hizo mal. Lloré por ese Matías. Y luego le dije adiós. No terminé con ella. Terminé conmigo mismo. Con el que la seguía esperando. Ese fue el cierre real. No su despedida. No el mensaje que nunca respondí. Sino ese momento íntimo en el que entendí que ella fue solo un capítulo. Uno que dolió, sí. Pero que me enseñó a leerme mejor. Después de eso, rompí la nota. No con rabia. Con respeto. Como quien entierra una carta al mar porque ya no necesita respuesta. Esa noche dormí profundamente. Sin sueños. Sin nudos. Solo con la certeza de que, aunque su historia me marcó, la mía apenas estaba comenzando. Y en silencio, sin que nadie lo notara, me abracé. Porque al final, el que volvió a casa fui yo. Fin. Pero solo de este capítulo. Porque el amor propio no termina nunca.